Voy a empezar a grabar entonces y Va, bienvenida, Quindita. Por el momento estamos gracias. solo tú y yo. A ver si recuerdas las preguntas con las que empezamos como hace 8 días no tuvimos clases, hace 15. Sí, ¿Se recuerdan que sí, estamos hablando del pecado, ¿verdad? De la situación de sí, pecado. Y sí, entonces el pecado original, y estaban estas preguntas. Yo me iba a pasar hoy a la sesión 8 porque si sí, mal no recuerdas, estaba la palabra pecado original, pecado originado, pecado originante, ¿te acuerdas? Y eso está explicado sí, más en la sesión 8. Y aquí se anteponen estas 7 un poco los fundamentos bíblicos y la doctrina del magisterio. Entonces, yo iba a ir mezclando las dos sesiones sí, para no dejar vacíos, sobre todo en palabras. No sé qué te claro. parece. Si lo hacemos Sí. así o vamos en el orden que lo presenta el manual, ¿verdad? No, Pero, yo creo que está bien como tú has dispuesto. pero quería recordar que empezáramos con las preguntas, que ya esas sí ya las vimos y ya tendríamos que tener una respuesta. Buenos días, Rosarito, Sí, ya entró por ahí. Entonces, ¿te recuerdas que Buenos ayer, días. hola, hola, bienvenida, habíamos visto el estado del hombre antes del pecado? ¿Te recuerdas cuál era la respuesta? Antes del pecado, ¿cuál era el eh, estado del hombre? La gracia, ¿verdad? pues sí, La la gracia, gracia original. la gracia. Entonces, antes del pecado está la gracia, porque Dios todo lo Sí, hizo bien, hay que entrar en esas referencias, ¿verdad? Todo está basado en el amor de Dios, en los dones de Dios, todo es don, entonces la gracia. Y entonces luego, ujú. ¿qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Situación. A ver si se recuerdan de la respuesta. Estamos haciendo un repasito de la sesión 7. Sí, Si se recuerdan, porque ya había entrado el pecado al mundo. Entonces todos tenemos ese pecado. ese va a ir con la tercera. ¿Qué quiere decir que el hombre nace en una situación de pecado? Pues eso es lo que tú estás contestando. Pero la primera, bueno, es la misma, ¿verdad? Sí, Es la misma claro. pregunta. Sí, es cierto que ya habíamos visto que se repite la misma pregunta 2 veces, es cierto. Sí, es eso que tú has respondido, ¿verdad? Que ya ha habido una acción, pero fíjate que empieza por una acción, ¿verdad? Por una acción y entonces Sí, ya pone ahí de ejemplo el Salmo 51, el mísere, ¿verdad? Que dice en uno el de sus miserere. versículos, pecador me concibió mi madre, ¿te acuerdas? Es Sí, el Salmo 51 del mísere, ¿verdad? Que hace sí. esa referencia a que nacemos en esa situación, en ese estado. Y entonces luego vienen, ¿cuál es el estado del hombre fruto del pecado? Pues ya eso lo habíamos hablado también hace 15 días, la alienación de parte del hombre, ¿verdad? Que se aleja de Dios y bueno, pues eso rompe una relación de amistad, de intimidad con Él y pues quienes sufrimos la consecuencia de eso somos nosotros, porque Dios sigue siendo Dios, sigue amándonos, sigue estando ahí, pero para nosotros pues está como velado, ¿verdad? Porque nuestra misma realidad nos hace desarrollar la culpa, pues una serie de desórdenes, en fin. Entonces, esos son los frutos, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos visto. Entonces, luego estaban las palabras aquellas que habíamos visto hace 15 días, original, originado, originante, que para mayor Ujú, claridad están en la sesión 8. Pero luego ujú. aquí, para seguir avanzando en la 7 e ir recordando, decíamos que los temas que vamos viendo dentro de nuestro estudio, siempre cada tema tiene que estar fundamentado o razonado o reflexionado desde los fundamentos bíblicos.
Entonces, ya sea que veamos el misterio de la Trinidad, ya sea que veamos Mariología o Eclesiología, todo tiene que ir basándose, fundamentándose desde la Sagrada Escritura. Y como siempre, de una manera sistemática, o sea, ordenada, empezando por el Antiguo Testamento. Entonces, y aquí volvemos otra vez a preguntas que ya habíamos trabajado, que es primero el pecado de la gracia, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Y vemos la gracia, ¿verdad? Sí. Y vemos que el decálogo, su objetivo, su finalidad, era salvaguardar esa amistad, esa relación, esa intimidad de parte de Dios hacia el pueblo. En el caso de que se recuerdan ustedes que en el Sinaí, aquellos migrantes, aquellas personas, pues ya en muchas generaciones descendientes de los patriarcas, que son, pues son como la raíz, como el origen del pueblo de Israel, pues se habían quedado muchos siglos en Egipto. También hay que tomar en cuenta aquí la mezcla cultural, religiosa, social que traía este grupo de gente que saca a Moisés, pues con el brazo fuerte de Yahvé, ¿verdad? Entonces, cuando lo lleva al Sinaí y da el decálogo, pues el decálogo tiene la finalidad de salvaguardar esa amistad, esa relación, esa intimidad. Buenos días, Sandrita. Y entonces, desde esa perspectiva, toda ruptura a este decálogo, deca 10 logos palabras, ¿verdad? O tratado. Estas palabras, que son 10 nada más, que intentaban salvaguardar esa comunión con Dios, desde esa perspectiva, ahí la palabra pecado, que es una palabra que entra en el contexto bíblico, ¿verdad? Bíblico, religioso, pero vean dónde está el fundamento. Es importante, sobre todo en las catequesis, darnos cuenta que no todo es pecado, ni que la gente, pues incluso si no tiene una tendencia de relacionarse con Dios pues es agnóstica o no sé cuál sea su situación, pues para esas personas esta palabra no tiene ningún significado, porque vean dónde está la raíz, la fuente, el origen y cuál es el objetivo del decálogo. Entonces, también ahí es cuando nosotros tenemos que ir viendo todo el hilo conductor de este mismo tema que se desarrolla hasta Jesús, ¿verdad? Y obviamente luego hacia nosotros. Pues el tema del fundamento bíblico y la palabra que entra en ese contexto bíblico va a significar pues ruptura. Y hablábamos que no son obligaciones porque obviamente son personas que aceptan esa amistad. Y si la aceptan, pues es algo de sentido común, algo de relacional, no obligado ni impuesto, sino que de hecho, la palabra alianza, pues significa eso, ¿verdad? Hacer un contrato, un convenio de dos partes. Hoy cuando hacemos un contrato, pues las dos partes llegan a ese consenso. Y por supuesto que cada uno tendrá derechos y obligaciones, pero las obligaciones se entienden como lo más común porque primero se han puesto de acuerdo. Entonces, ese es el sentido de la alianza, ese es el sentido del pecado bíblico. Pero esa palabra va a tener también un desarrollo progresivo de acuerdo a las distintas circunstancias que va viviendo el pueblo. Entonces, esto es aquí en el contexto geográfico del Sinaí, el Decálogo. Pero luego van a ir en el desierto, hay otro contexto geográfico que es el desierto, otra realidad que viven y entonces aquí va entrando el pecado como otro tipo de realidad. Permítame un momentito. Buenos días, Sandrita. ¿Alguien más entró ahorita? Ok. Entonces, eso es Buenos lo que... días. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Aquí, escuchando ya la clase.
Ok, gracias. Y entonces, pues aquí las palabras también tienen que ir teniendo su proceso. Y ahora ya se usa también la palabra migración, ¿verdad? Las palabras también migran y también se van actualizando, porque de lo contrario, pues hay reacciones. Entonces, no se trata de encubrirlas, sino que se trata de ubicarlas en el contexto. Entonces, en el Antiguo Testamento, empezamos con las consecuencias del pecado desde el Génesis, ¿verdad? Vemos y explicamos en su momento cuáles eran esas consecuencias que en Génesis 3 están puestas de una manera simbólica, es una narración que utiliza muchos símbolos. Entonces, hay que recordarse que la Biblia pues es una reflexión teológica. Hay que entender lo que es la teología. Y la teología es la que interpreta los hechos históricos desde una mirada de Dios, o sea, esa mirada de Dios que es de Dios hacia la humanidad que ha creado, pues se nos presta a nosotros para reflexionar desde esta perspectiva, ¿verdad? Y nos va dando las pautas. Dios todo lo ha hecho bien, Dios hace al ser humano bien, bien hecho, pues lo hace con amor, le va solucionando, proveyendo todas sus necesidades, pero le da el gran don de la libertad, le ha dado la gracia de la amistad, pero luego el ser humano libre, pues hace uso de esa libertad y entonces ahí nos va presentando el Génesis lo que pasa cuando no respetamos los límites y cuáles son las consecuencias, pues hay pérdida de armonía con la naturaleza, con el ser humano, y entonces vemos aquello, ¿verdad? De que las 5 maldiciones que ahí están presentadas en una tradición ya vista, utilizando formas humanas para hablar de Dios, o sea, antropomorfismos, entonces está transmitiéndonos la dificultad que vamos a vivir ante lo cotidiano. Todo nos va a resultar mucho, muy pesado. El trabajo, las relaciones humanas, el mismo hecho del don de la vida, pues va a ser con dolor, con esfuerzo, con fatiga, pero todo eso son consecuencias de algo que es cotidiano, que es normal, pero que nosotros pues hemos perdido esa armonía con la naturaleza, con lo normal, y entonces pues todo lo vemos como trágico, como terrible, ¿verdad? La pérdida del pudor y la muerte, ¿verdad? Entonces la muerte la vemos como una gran desgracia, como lo peor que nos puede pasar, pero porque hemos perdido esa perspectiva de armonía, de solidaridad que tiene la vida. Entonces se va dando un deterioro en la convivencia humana, en las relaciones con los demás, como causa de que no estamos pues relacionados con intimidad. Desde ahí nos pasamos al Evangelio de Juan y la insistencia en los discursos de Jesús: permaneced en mí como yo permanezco en el Padre, permaneced en mí, yo soy la vid y el sarmiento, ustedes son el fruto y yo soy pues la rama, todo ese sentido de unidad, de pertenencia, de estar injertado, de vivificarse con toda esa savia o toda esa energía, savia, riqueza que llega desde la raíz a todas las ramas. Entonces, todo eso, pues lo hemos perdido y a causa de esa realidad. Y tenemos aún todos, porque ahí es donde entra el sentido de la universalidad, que ante todas las circunstancias dolorosas que tenemos, pues nos sentimos agobiados, porque esa es la expulsión del paraíso, de alguna manera, en forma simbólica, ¿verdad?
y que ahí pareciera que es Dios, porque acuérdense, es un antropomorfismo, ¿verdad? Está utilizando formas humanas en esa narración. Entonces, todo eso está presentándonos a través de signos, de símbolos, de diálogos fuertes, está transmitiendo las consecuencias del pecado, una decisión personal. Y entonces el decálogo posteriormente en el Éxodo, ya han pasado siglos en el contexto de Israel, ¿verdad? De la historia de Israel, y entonces entra el decálogo otra vez como la providencia, como la misericordia, como el amor de Dios que se vuelve a acercar para dar las herramientas adecuadas y salir de esa situación. Acuérdense que la palabra es situación. Bueno, entonces seguimos con el Antiguo Testamento y hay otro tema que también habíamos visto, que es que esa acción personal tiene efectos universales. Y decíamos pues de que esos pequeños 11 capítulos que nosotros vemos en nuestra Biblia, desde Génesis 1 a Génesis 11, es justamente las consecuencias del pecado, de un acto humano que empieza como una bolita de nieve chiquitita y que se va formando, se va creciendo, se va desarrollando y en el transcurso pues va destruyendo muchas de las realidades que se van construyendo. Incluso esas realidades que se van construyendo, por ejemplo, Génesis 5, que tiene cómo se va desarrollando la civilización, pues ya lleva estructuras de pecado. ¿Por qué lleva estructuras de pecado? Porque Génesis 4 ya nos habló del fratricidio, o sea, de que cuando perdemos la dimensión de Dios, también perdemos la dimensión humana, tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces, ahí entra el sentido de universalidad. Y se fijan que en pequeños 11 capítulos, la destrucción de todo el universo y de toda la creación queda hecha en 11 capítulos. Y luego vean del capítulo 12, que es donde empieza la historia de la salvación, o sea, donde Dios va a tomar las riendas de toda la historia, y la primera persona que se muestra disponible para esto es Abraham. Vean todos los libros que llegan hasta nuestros días, o sea, la dificultad del ser humano para entrar en esa relación amistosa con Dios. Y fíjense que es muy triste porque muchas veces en la predicación se considera que son esfuerzos muy humanos, muy difíciles de vivir y muy difíciles de llevar a cabo y que cuestan mucho y que ser cristiano, pareciera que Dios nos pone exigencias tan grandes que no las podemos lograr. Y ciertamente, si es desde nuestras capacidades humanas, imposible. Pero ahí es donde tenemos que entrar al Nuevo Testamento con Jesús que nos deja la fuerza de su espíritu, la presencia que nos va a dar testimonio. Fíjense, para dar testimonio nosotros a otras personas, primero tenemos que recibir el testimonio del Espíritu que nos da testimonio de quién es Jesús, de cómo va actuando en nuestra historia y tener eso como fresco para presentar ese testimonio que nos ha dado el Espíritu a los demás. Celebración grande este domingo, ¿verdad? Hoy mismo, en la antigua, antes de Vaticano II, hoy era jueves de Pentecostés. Entonces, una celebración que tenemos en las Eucaristías todos los días, todos los domingos, y en el año litúrgico, la gran fiesta que se empezó a celebrar desde Jueves Santo, con el Triduo Pascual, y que termina el domingo, ¿verdad? Entonces, ese recurso tan divino, tan importante, es el único que nos puede ayudar a salir de esta universalidad del pecado. Entonces, ¿por qué vamos explicándolo así? Para que vean la línea conductora que llevan los temas, que no se termina ni en el Nuevo Testamento. También fijarnos
en que lo que se dice en un momento, por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11, tiene una función que hay que comprenderla desde esa perspectiva, y luego del capítulo 12 hasta hoy es la historia de la salvación. Ojo con eso, porque la historia de la salvación no va en retroceso, ¿verdad? No es que estemos peor, no es que cada vez estemos mal, no es que, no, es historia de la salvación. Y es que Dios nos ha dado a su Hijo, quien ha asumido todos estos temas, los ha asumido, los ha reciclado, los ha restaurado, y la respuesta del Padre ha sido la resurrección. Y el mérito para nosotros es la fuerza del Espíritu. Entonces, tomar en cuenta todas estas realidades en la antropología, que es el tema que estamos hablando. O sea, antropología bíblica. O sea, en ningún momento se queda estancado. Hay un desarrollo de la temática hasta llegar a nuestros días. Entonces, ya con todo esto no nos podemos quedar en un versículo que aquí dice y entonces así es, sino que tenemos que ir caminando con ese versículo hasta llegar a nuestros días. Entonces, hay un momento hablando de esto, en donde vemos en la escritura que sí, que entonces van a decir profetas, va a ir la situación en los jueces, en la monarquía, que vamos a ver que el pecado de los padres, pues los hijos van a sufrir las consecuencias. Hasta Ezequiel es un tema repetitivo en la escritura, pero hay una queja, porque en Ezequiel está el exilio a Babilonia. Estamos hablando de 500 años antes de Jesús. Y entonces ellos se quejan y dicen, bueno, nuestros padres se comieron las frutas y nosotros sufrimos las deliteras. O sea, ellos cometieron el pecado y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. También en Job está ese tema, ¿verdad?, de la retribución. Es decir, bueno, es que si hiciste mal, te estás actuando mal y las consecuencias también son mal para tu familia. Pero ahí es donde vemos un cambio, y justamente desde el profeta Ezequiel, ¿verdad? Donde habla ya de la responsabilidad personal. O sea, hay que ir dándose cuenta de ese caminar con los versículos y no quedarnos solo en un pasaje, ¿verdad? Entonces, sí hay un pecado de origen, hay un pecado originante, otro originado y otro original, pero luego hay una responsabilidad personal. O sea, no estamos totalmente tatuados con el pecado, sino que estamos tatuados por la gracia. Ese es lo que se nos da desde el principio y lo que Jesús restablece, la gracia, o sea, la amistad. Entonces, esa responsabilidad personal nosotros la tenemos que ir descubriendo y dándonos cuenta de que la culpa que ocasiona el pecado, pues no solo me entra a mí en una situación de oscuridad, sino que también afecta, y claramente, ¿verdad? Cuando una persona está en gran depresión y todo, pues todos los que están cerca no saben cómo apoyar, cómo ayudar, y va repercutiendo, y si va a trabajar pasa lo mismo, y si va con los amigos pasa lo mismo. Entonces, es algo que sigue afectando y que en los primeros 11 capítulos no lo dice. ¿A quiénes afecta? Pues a los descendientes, al influjo del resto de la humanidad. Pues obviamente nos damos cuenta que las mentalidades van cambiando y entonces van engendrando otras realidades de pecado, y entonces aquí se habla de que somos solidarios. Pues obviamente en nuestras acciones pecaminosas, pero ya con Jesús también vamos a darnos cuenta de que también lo somos en las acciones buenas, ¿verdad? Entonces, luego seguíamos con el Antiguo Testamento, la herencia, eso también lo habíamos hablado como una especie de genética, ¿verdad? También habíamos visto el carácter social y comunitario del pecado, que por la desobediencia de unos, todos, pero no es que ellos tengan la culpa, ¿verdad? Sino que nosotros vamos pues como
fortaleciendo esa desobediencia, ¿verdad? Pues posiblemente vamos a decir como lo hizo mi mamá o como lo hizo mi papá, pues yo también lo hago, pero no, ahí hay un razonamiento que permite que yo tenga la decisión de actuar y de cambiar el rumbo, ¿verdad? Entonces la desobediencia de todos, pues es también el uso de la responsabilidad personal, ¿verdad? Donde todos, obviamente, somos pecadores, pero no como consecuencia de que uno pecó y todos pecamos, porque ya dijimos, ¿verdad? Que primero está la gracia y está la libre actuación de una persona y otra persona puede frenar eso. De hecho, pues Jesús lo hace a nivel universal, ¿verdad? Para retrospectivamente y hacia el futuro, de todas las maneras. Entonces, es el ejemplo que pone Pablo concretamente. Por la desobediencia de uno entra el pecado y por la obediencia del otro entra la salvación. Entonces, ¿qué hay aquí? En síntesis, en esta reflexión, la solidaridad. Somos solidarios en el mal, pero también somos solidarios en el bien. Entonces, el carácter personal, ¿verdad? Luego, pues ya teniendo claro toda la visión del Antiguo Testamento, que no es diferente a la del Nuevo, porque aquí es donde muchas veces en relación a la antropología se dice, pues que el Antiguo Testamento presenta a un Dios diferente al Nuevo. No, es el mismo, pero aquí van como las soluciones. Y esto también es importante que nosotros lo tengamos sumamente claro, ¿verdad? Que la historia de la salvación, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando llevamos el diplomado de soteriología o de historia de la salvación, el bíblico básicamente. Pero ahí nosotros hicimos mucho énfasis que la salvación es el pecado. Esa es la salvación. Y esa salvación nos viene sola y únicamente de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Es una, son los méritos de Cristo que nosotros eucarísticamente renovamos, ya sea cada día o cada domingo. Nosotros vamos a eso, a un encuentro personal con Cristo para renovar esa alianza y abrirnos a esos méritos, a esas gracias, a esos dones. Pero fíjense, no es para que las cosas me vayan bien, sino que ni para que yo no me enferme, ni para que yo me pase esto y para que me vaya todo perfectamente. No, el tema vuelve a ser el tema del pecado, la amistad con Dios, la intimidad con Él y las situaciones de vida, pues van a ir como van a ir. Pero en esas situaciones, pues es donde nosotros, por la fuerza de su espíritu, encontraremos la fortaleza en la voluntad y pues el consejo de Dios en nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, son procesos que no vivimos en soledad, sino vivimos acompañadas por por el resucitado, por el viviente, que a través de su espíritu va inyectando en nuestro ser esos dones, no porque los merezcamos, sino porque los necesitamos. Y ya nos los prometieron y ya nos los dieron, solo hay que abrirse a ellos, ¿verdad? Solo hay que recibirlos. ¿Qué es lo que hay que recibir? Pues el influjo de la gracia, que es lo que ha habido antes del pecado, ¿verdad? Antes de nuestras decisiones personales. Por eso en el Padre Nuestro decimos eso. No nos dejes caer en la tentación. ¿Y cuál es la tentación? Pues la tentación es el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Donde los sufrimientos son reales, son las circunstancias superan muchas veces nuestro deseo, nuestra concepción religiosa o de amistad con Dios. Entonces, en esos momentos, pues hay que darle sentido a ese dolor, no como que es que Dios lo quiere, Dios así, no, son las circunstancias de la vida
pero tienen un proyecto de salvación. Pero no solo para mí, sino que para todos, porque acuérdense, somos solidarios en el mal, pero también somos solidarios en el bien. Entonces, cuando nosotros asumimos las realidades, no por nuestras propias capacidades, sino por la fuerza del resucitado, del Espíritu que nos infunde esta gracia, pues entonces nuestras decisiones no son de resignación, sino son de esperanza, ¿verdad? Que es diferente. Aparte es resignarse de que esto es así, así me va, y aparte es esperanzado. Esto va a pasar como pasa todo porque el Señor tiene proyectos de vida, de resurrección, de gloria. Entonces cada uno es juzgado por sus propias obras, la responsabilidad individual. Y pues todos, aquí no hay nadie en la vida, en el universo que no sufra, ¿verdad? Todos tienen sufrimientos de una o de otra índole. Entonces el tema no es buscar los sufrimientos, sino darse cuenta cómo asumirlos en los momentos que vivimos, iluminados por la fuerza del Espíritu. Y entonces seguimos en el Nuevo Testamento este tema de la solidaridad. Así como vimos que los primeros 11 capítulos somos solidarios en el mal, así vamos viendo desde Génesis 12 cómo Abraham es bendición para sí, pero también es bendición para los demás. Bendeciré a los que te bendigan. Fíjense, entonces aquí va ese desarrollo de la solidaridad física, racial, de todo tipo, comunitaria, familiar, pues todas nuestras acciones tienen efectos solidarios, porque no somos islas, somos como una red, así hoy que están tan de moda las redes, ¿verdad? Las redes, pues también espiritualmente, físicamente, biológicamente, estamos conectados. Y entonces aquí el Evangelio de Juan nos va a presentar algunos enfoques de esta solidaridad, como la noción del mundo. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros no captamos la trama del Evangelio, por ejemplo, nos damos cuenta de lo que es el mundo, por ejemplo, en los discursos de Jesús, en el último que hemos tenido en estos días, ¿verdad? En la oración de Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los prevalezcas, que los ayudes en ese. O sea, no se trata de que yo ya no soy del mundo, yo ya me volví espiritual, yo ya no vivo en el, pues es que no se puede. No te pido que los saques del mundo, sino que los prevalezcas porque no son, pero ¿qué es porque no son? Por criterios, porque ciertamente el mundo tiene su reflexión, su presentación de lo que es la vida, de cómo hay que vivirla, y, y Jesús tiene su propuesta, ¿verdad? Entonces, Jesús dice en esa oración, porque yo no soy del mundo. O sea, se dan cuenta ustedes que aquí hay que entrar en la trama de Jesús de Nazaret. ¿Por qué tiene tanto conflicto con los sistemas religiosos, culturales, sociales, de todo tipo de su época? Pues porque ellos tenían su presentación, su proyecto, y Jesús presentaba el de él. Y entonces resulta que no les gustaba, ¿verdad? No, ni siquiera sus propios apóstoles, acuérdense, ¿verdad? Ellos todavía en Hechos de los Apóstoles están preguntando, ¿hoy vas a restablecer nuevamente la soberanía de Israel? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que ir entendiendo una trama que es muy, muy difícil, porque el mundo, pues es eso, es una inteligencia, ya ven ustedes con la inteligencia artificial, ya ven por dónde vamos llegando, ¿verdad? Entonces tienen sus valores de competencia, de rivalidad, de éxito, y Jesús tiene otra propuesta, que no se trata de fracasos ni nada de eso, sino que se trata de cómo va a ir. Nosotros tenemos que ir entendiendo esa trama. Y entonces Juan nos la presenta, que el mundo, pues, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O
sea, vino a su casa y traía otro proyecto, otro prospecto, otra propuesta. Entonces, no es aceptado. Porque lo que se vive es otra realidad. Entonces, fíjense que esto es bien importante que nosotros notemos cómo no es una buena teología cuando nosotros queremos entrar con los valores del mundo, la propuesta de Jesús. No se puede. Tenemos que optar. Y ahí entra la radicalidad del evangelio, ¿verdad? Y ver por qué no avanzamos, porque no avanzamos por eso, porque queremos meter en los valores del mundo el evangelio. Queremos meter el proyecto de Jesús en esos valores. Y claro que es así, pero no es disimulando el proyecto, la propuesta de Jesús, sino es erradicando, es ser sal y es ser luz para que ese mundo cambie. No es acoplar, acomodar pues el mensaje al mundo. No es eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde la teología tiene sus propuestas y cada uno de nosotros tendríamos que tener esa reflexión seria en nuestros trabajos que tenemos pues relacionados al tema bíblico, ¿verdad? Porque cada quien va a ser juzgado por su propia responsabilidad individual. Entonces nosotros tenemos que llegar a la persona, no a la institución, ¿verdad? E igual como el resucitado llega a Pablo, no llega a todo el grupo de fariseos, llega a uno, y ese uno hace el cambio, ¿verdad? Entonces, pero vean cómo es el cambio es radical. No trató de acomodar el mensaje, sino que a presentarlo, y saben cómo fueron las consecuencias, ¿verdad? De Pablo y de cualquier otro que la sigue realmente como es. Entonces el Nuevo Testamento nos va presentando esa situación de Pablo, que va reflexionando sobre el hombre pecador y lo que provoca. Por supuesto, aquí tenemos palabras fuertes que va a utilizar Pablo, ¿verdad? Pero que nosotros ahí es donde tenemos que ir dándonos cuenta que Dios no tiene cóleras, no se venga, pues porque esa es una palabra utilizada en un contexto adecuado, con un antropomorfismo, ¿verdad? Pero acuérdense que Teresa de Jesús va a decir con una reflexión muy sencilla, Dios no se muta, o sea, Dios no cambia. Dios no es hoy amor y mañana es cólera o iracundo o la ira de Dios que está en las palabras bíblicas en el Antiguo Testamento y que va a estar en Pablo también. Acuérdense que es fariseo, ¿verdad? Está formado por toda esa estructura del Antiguo Testamento. Entonces es fácil que nosotros captemos la teología de Pablo en muchas cosas, pero que también descubramos esa influencia del lenguaje, más que de la revelación del lenguaje que va a utilizar en las circunstancias. Es lo mismo que hace Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista va a hablar de la cólera de Dios y de que ya está el hacha puesta para arrancar todo y cortarlo desde la raíz. Pero aparece Jesús que lleva otra propuesta, ¿verdad? Y no hay ninguna hacha ni nada, sino viene el amor siendo justificación y asumiéndolo por Dios mismo. O sea, Dios mismo asume el pecado. Entonces, eso pues, a ver si lo vamos comprendiendo. ¿Sí, Susi? Buenos días, ya entré tarde, pero aquí estoy. Buenos días a todas. Mira, yo estoy teniendo un problema con entender ahora de la guerra de Israel y Palestina. Si nuestro Señor es hombre, es Dios, pero es un Dios de amor, de perdón, yo no combino, no entiendo un Dios justiciero que entró a la tierra y los arrasó a Canaán. A ver si me explico lo que te quiero decir. Espérame. En el momento en que Dios les da la tierra de Canaán, saca a los anteriores habitantes. Eso es lo que no entiendo. ¿Eso está justificado? No, no lo entiendo. Sí, es que es difícil claramente, ¿verdad? Porque es una historia, es una realidad histórica muy, muy, muy antigua. Y fíjate que viene desde los dos hermanos.
si se dan cuenta, desde Génesis viene esa problemática. Caín y Abel, luego vamos a encontrar a Esaú y Jacob, y así progresivamente vamos encontrando, porque son la misma raza, no es una raza, son hermanos. Israel y Palestina son hermanos. Así es. Son la misma raza, que pudieron convivir juntos, pueden convivir juntos, pero no quieren. Hasta el día de hoy, no quieren convivir juntos, no quieren hacer. Ahí tienes a todos los gobiernos que, aunque no sean religiosos, están pidiendo que ya, que cada uno ceda, que se haga un estado. No quieren, no quieren, no quieren. Y entonces ves, desde Génesis 1 está iluminada esa realidad. ¿Y sabes dónde está también bien iluminada esa realidad que no es fácil de entender? Pero está con el hijo pródigo. Pero ve cuando realmente solo nos fijamos, no nos fijamos en toda la trama. Ahora, ve un enfoque de la trama diferente, sin el título de la Biblia, sino que ve la trama del texto. Y lo que vas a ver en esa trama es una familia disfuncional. El padre de la parábola tiene dos hijos que no se quieren. Lo vas a encontrar en los diálogos que se dan. No se quieren los dos hijos. Y cada uno quiere lo que el padre da, no al padre. A ninguno de los dos hijos le interesa el bienestar, la felicidad y el amor del padre. Le interesa lo que el padre da. En este caso, la tierra. Bueno, pero date cuenta que la parábola te lo explica perfectamente. Uno de los hijos se va lejos. No le importó el padre, no le importó lo único que le importó fue la herencia. El otro se queda, pero lo único que le importa, no le importó la felicidad del padre cuando regresó el hijo. Lo único que le importó fue la herencia, que si ya le había dado la parte de herencia al hijo pequeño, ahora lo que le está dando es lo que a él le corresponde, y eso le duele, y le duele mucho. Ahora pasa eso a la tierra. La tierra era de Palestina y se la dieron a estos. Estos son los colonos, ¿no? Yo no quiero compartir eso, yo quiero mi tierra para mí. Y estos ahora que están allí y que no se los dio Dios porque se los dio a Estados Unidos esa tierra, ¿verdad? Por eso son los sionistas. Entonces, estos también quieren su tierra y quieren más, no solo quieren esta parte. Ahí ves la explicación. Pero hay un tercer hijo que no aparece en la parábola y ese es Jesús. Y él te da el sentido verdadero de cómo pueden convivir, cómo la solidaridad. Pero fíjate, esa familia disfuncional, el hijo pródigo, queda abierto. Va a entrar el hijo que está enojado, va a entrar a la fiesta del padre, va a entrar al banquete del padre, a la felicidad del padre. Bueno, pues ahí está el libre albedrío. Ahí está la libertad. Y eso no lo hace Dios. Dios está ahí, amoroso, misericordioso, compartiendo sus bienes. Pero date cuenta la dinámica de los hijos. No sé si eso te explica un poquito, porque ahí es donde... Yo creo que sí, sin embargo, te digo, no compagino el Jesús del Antiguo Testamento y del Nuevo, como que no son el mismo, que siento que hay una brecha. Dios del Antiguo Testamento, yo entiendo perfectamente su reacción ante sus hijos y tenía que mandar a su hijo Jesús a arreglar la situación. De otra manera no se podía arreglar. Sin embargo, veo a un Jesús diferente del Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente bien y lo ves diferente porque estás ubicada en el lenguaje, porque el lenguaje del Antiguo Testamento es un lenguaje crudo, porque acuérdate que es un tema, es un contexto histórico muy difícil, porque históricamente solo Israel es monoteísta, todo su alrededor es politeísta, son religiosos, sí, pero o sea, son panteístas, o sea, le dan culto a la criatura.
llámese esto un volcán, un río, un animal o al mismo hombre. Los faraones, los césares, todos son vistos como divinidad. Alejandro Magno, el César Augusto, Ramsés, todo ese entorno, no se ve una divinidad que ha sido la que ha creado todo, sino que se ve una divinidad en la creación. Eso es un contexto muy difícil, porque Israel no tiene esa perspectiva. Él entiende que es Dios quien ha creado todo y que es Dios el dueño de... Entonces, desde esa perspectiva monoteísta, pues la tierra le pertenece a Dios, no le pertenece ni a Palestina, ni a Egipto, ni a ninguno. Es de Dios. Y el Papa Francisco nos dice eso, pues es que este globo de terráqueo, pues Dios lo ha creado con todo el universo y nos lo presta. Hay que cuidarlo. Y entonces ahí entra todo del de Fratelli Tutti, todos hermanos, pues claro, pero ya te das cuenta la dificultad incluso de proteger ideas, pensamientos, temas religiosos. Bueno, eso mismo le pasó a Jesús. Pues Jesús, había muchos enfoques religiosos, digamos, en un solo tema. ¿Quién es el prójimo? Cuando le preguntan a Jesús, habían tantas perspectivas que, a ver, tú explícanos, ¿quién es el verdadero prójimo? Y Jesús cuenta una parábola, como lo hace siempre, para dejar abierta la perspectiva. Entonces, no es diferente, el lenguaje es diferente. Las tradiciones que se recopilaron para ponerlas por escrito están mezcladas. Está la tradición yavista, que era utilizar formas humanas para hablar de Dios. Entonces es claro que si son formas humanas, Dios se enoja, Dios es iracundo, Dios quita, Dios es guerrero, como un Dios nacional, como todos los países vecinos tenían un Dios nacional, que cuando salía a pelear el pueblo, salía el Dios del pueblo a pelear con ellos. Pues esa era también un poco la mentalidad de Israel, ¿verdad? Su Dios él los hizo pueblo, pues es su Dios, es más fuerte, es el Yahvé de los ejércitos, es el Yahvé Seboat, y entonces está peleando con ellos. Pero ese es el lenguaje yavista. Pero luego también tenemos el eloísta, que también va mezclado ahí. Y a Dios no sale a pelear, sino que acompaña en el desierto, acuérdate, en el paso del Mar Rojo, acompaña con una luz de fuego en la noche, con una nube en el día. Ahí no está peleando, está proveyendo, está dando el maná, las codornices, no está peleando con nadie. Está proveyendo. Pero esas imágenes nosotros tenemos que irlas descubriendo en la trama y no tenemos que quedarnos en el género literario, y tenemos que comprender esas tradiciones orales que se recopilaron y están mezcladas en la escritura. Entonces, pero es fácil, no es difícil, porque al final de cuentas la revelación suprema es Jesucristo. Entonces, desde Jesucristo tenemos que ir retrospectivamente, porque Él ya nos dio la revelación, Jesús. Entonces, ya Él, desde lo que Él nos dice, tenemos que ir retrospectivamente para ir descubriendo el rostro de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras circunstancias. Porque hay un tema importante que nosotros en la sesión 8 va a estar más explicado con la doctrina de Santo Tomás y de San Agustín, que son las doctrinas que van a ir saliendo en la iglesia, pero que ahorita nosotros estamos poniendo los fundamentos bíblicos. Y aunque yo me iba a pasar al 8, hoy ya no lo hice, porque sí es importante que nosotros captemos esa trama. Fíjense que cuando ya la Biblia pone, ya sea la Jerusalén o la de nuestro pueblo, ya pone el título de la parábola o del relato que se va a dar, ya nosotros nos quedamos como que esa es la información, y no es así. La trama va mucho más allá. O díganme ustedes si alguna vez habíamos visto la parábola del hijo pródigo como una familia disfuncional, o solo nos habíamos quedado con el amor misericordioso del Padre, que es
o con el hijo despilfarrador, que eso significa pródigo que se fue a gastar todo, o que nos quedamos con el hijo. No, tenemos que englobar todo y sacar, ver la trama y descubrir que esa trama sigue actuando hoy, sigue desarrollándose hoy en la historia. Y ahí está la raíz, en la parábola está la raíz. Pero para llegar a esa raíz tenemos que llegar a Jesús, porque Él es el Hijo de verdad, el auténtico. Ese hombre, así es presentado, este es el hombre. Ese es el verdadero hombre, la verdadera imagen y semejanza de Dios. Ese es. No es el hijo que se fue, no es el hijo que se quedó, sino que el hijo que ama y reconoce y trabaja para ir actualizando el proyecto del Padre. Trabaja para el Padre, no para que el Padre le dé más y que le bendiga y que le dé esto y que no, es que ese es el proyecto del Padre. Entonces ama al Padre y quiere que su proyecto se desarrolle y ese es el trabajo. Entonces es solo cuestión de ubicarse en los contextos, de ver las tradiciones y encontrar la trama y el hilo conductor que va desde Génesis 1 hasta el día de hoy. Yo no sé cómo estamos en el horario, en la hora. Quedan como 8 minutos, pero sí, te agradezco porque hoy voy entendiendo algo que me ha costado, me ha sacado canas verdes. No, pues hay que ubicarse en Jesús. Con Jesús hay que ubicarse con sus parábolas, entrar en la trama, entrar en su mensaje, que no es fácil, pero es sencillo. Hay que ver lo que ahí se está contando, hay que descubrir en los diálogos. Y entonces fíjate que ahí es donde descubrimos que esa realidad sigue existiendo. Y entonces ahí nos damos cuenta del pecado universal, de la solidaridad del mal. Nos damos cuenta, porque lo que estamos viendo en las guerras es eso, es el mal. No estamos viendo otra cosa. Que tienen otra bandera y otro nombre o lo que sea, pero lo que estamos viendo es una destrucción, un mal. Eso es lo que vemos concretamente. ¿Cómo lo justifican? Pues que unos empezaron, que los otros están defendiendo. Bueno, pues ahí nadie quiere dar su brazo a torcer. No sé, Susi, si quieres hablar más. No, para mí me quedó más que entendido. Es que mi hermana me lo enseñaba de otra manera. Me decía, es que todo lo que tuvo que hacer Dios para acercarlos al amor de Dios y no lo entendía como ya lo entendía, para nada. Gracias, te lo agradezco. Bueno, sí, Sandrita. Yo como lo tomo, digamos, es que la palabra de Dios yo no la puedo leer como un género literario, como tú estás diciendo, ¿verdad? Sino que tengo que ver más allá el mensaje de Dios, como tú nos estabas explicando hace poquito. Entonces, ¿qué me enseña Dios a través de la historia que estoy leyendo? Y digamos, aquí, con lo que decía Susi, a mí me enseña de que Dios no me va a dar todo sentado. No es solamente de pedir y pedir, no que yo tengo que salir y conquistar, hacer algo por obtener lo que Dios, a lo que Dios le estoy pidiendo. Pues yo hago lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Entonces, también de esa forma podríamos ver este pasaje, ¿verdad? No solamente quedarnos con, con el que ellos tuvieron que conquistar y sacar a otros del lugar para poderlo tener, ¿verdad? No, que también Dios nos manda a nosotros a trabajar y a conquistar y a hacer lo posible y Él hará lo imposible. No Sí, sé. muy bien, Sandrita. Sí, acuérdense que todo el tema de la alianza, ¿cuál era la finalidad? Al tener esa amistad con Dios, era que ese pueblo que se estaba formando ahí fuera imán para las otras naciones. Esa era la finalidad, ¿recuerdan? Él tenía que ser imán, atraer, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero en relación al proyecto de Dios. O sea, nosotros trabajamos para el proyecto de Dios, para que el proyecto venga a nosotros tu reino. Entonces nosotros trabajamos para eso, para que venga a nosotros tu reino. El reino de Él, el que ha de reinar es Él. Y entonces, en el tema de la alianza hay mucho ahí, no solo es el decálogo, es esa amistad con Dios que va a ser de ese grupo, que va a ser el pueblo, ese no solo es un título, ahora somos los elegidos, no, ese es, como tú dices, Sandrita,
un esfuerzo que ellos tenían que cultivar, pero no solo con sus propias fuerzas. El Señor dice, yo estaré con ustedes. Siempre lo ha dicho, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, todo. Todas las quejas que puso Moisés, que no hablo, que soy tartamudo, que no puedo. Yo estoy contigo, yo soy lo que lo voy a hacer. Y es lo mismo que hace Jesús. Entonces, el tema es el proyecto de Dios. El tema es el reino de Dios. El reino de Dios que venga, que venga. Pero entonces nosotros cada día nos deberíamos de levantar con la esperanza de que ese proyecto camine un poquito, no porque Dios me va a dar esto, ya me dio la vida, ya me dio la salud, ya me dio la familia, aquí vamos. Entonces, ese proyecto, un granito de arena hoy, para que ese proyecto con la ayuda del Espíritu Santo avance. Y ven, Señor Jesús, para que vengas pronto. Entonces, todo eso tiene que ver con Dios, no tiene que ver conmigo. Pero ya te das cuenta en la escena mundial, en los problemas geopolíticos, que todo el entorno, de toda la tierra, cómo cada quien tiene, es que es increíble. Cuando nosotros vemos al señor Putin o al señor Maduro o al señor de Nicaragua, que ya se me olvidó su nombre, o al pobre de Ucrania, ay no, vemos y que queremos más armas, que lo que queremos es seguir matando, fíjense. Y ahí está el Papa diciendo, es que ya no den armas, es que no se trata de eso. ¿Quién oye al Papa? Peleándose con el Papa, ¿verdad? Bueno, entonces des en cuenta que el escenario no es que esté peor, es igual que siempre, es igual que toda la vida, ¿verdad? Es lo mismo de antes, es lo mismo de ahora. El olvidarse que el dueño de todo es Dios, no es de Putin, Rusia no es de Putin, ni Ucrania es del otro señor, ni Nicaragua es del otro, ni el otro es Maduro, ni tampoco de Biden, ni tampoco, ya vieron al pobre señor Blanking o Blinking, no sé cómo se llama, el pobre vive en el avión, va de un lado para otro, llevando una serie de propuestas, no, pero no lleva a la verdadera. Quieren la paz sin la justicia, no se puede. En fin, el príncipe de la paz es el Señor Jesús. Y no se trata de ser fanático ni de cerrar los ojos a la realidad. Se trata de leer los signos de los tiempos. Se trata de ver desde la escritura lo que hace el mal, el pecado, la universalidad de este. Lo tenemos, pero miren, a toda máquina lo tenemos en la televisión a cada rato. Ya la amenaza que vamos a entrar a Rafah, que vamos, ya llevan meses hablando de eso y entrando, bueno, en fin, el mal es el mal. Y en la Biblia ese mal se llama pecado. ¿Y cuál es la raíz? La ruptura con Dios. Pero como estamos dispuestos a sacar a Dios de nuestro mundo porque ya no creemos, somos muy inteligentes, muy autosuficientes, muy poderosos, pues ya ven, ese es el resultado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros nuestro granito de arena para trabajar por el proyecto de Dios. Un sí, como el de María, renovado cada día. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces trabajar para que ese reino se... Y no va a ser por mi trabajo. ¿Qué dice Jesús? Ustedes son solo servidores. Así es que al final digan, pues solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, coherentes a lo que creemos. La obra es de Él. El reino es de Él, el mensaje es de Él y los frutos son del Espíritu Santo. Entonces, está dicho todo, pero el problema es que no lo creemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos esas palabras, ese lenguaje fuerte de los profetas, que lo encontramos también con Juan el Bautista, fuerte en las tradiciones que son primitivas, pero dulces, tiernas con la persona de Jesús, que es al que nosotros seguimos. Porque acuérdense que no somos judíos, ¿verdad? Somos cristianos. Entonces, a todos nos afecta, pero vean, esto último, somos y fuimos justificados. Entonces, ¿qué significa la justificación que habla Pablo? Pues que en lugar del hacha que va a volar todas desde la raíz, lo que vino es Jesús a justificarnos ante el Padre. Y esa justificación es que Él asumió, no fue mágica, Él asumió todo el pecado, Él se volvió pecado. El que no era pecado se vuelve pecado a
causa nuestra, por nuestras causas y por el proyecto del Padre. Porque eso no hay que olvidarse, que es el proyecto del Padre tener muchos amigos, como la canción de Roberto Carlos, ¿verdad? El Padre quiere tener muchísimos amigos con relaciones muy íntimas y Jesús vino a restablecer esa amistad. Entonces, pues, pero claro, no fue mágica, tenemos que ver en la cruz ese sufrimiento. Por eso los papas repiten y repiten, en la cruz está el amor hecho carne, no hecho palabra ni sentimiento, sino hecho acción. Porque ahí es donde se revela el verdadero amor de Dios, que recicló todo el mal, pero se lo tragó él y lo destruyó a él, ¿verdad? Claro, lo destruyó, lo llevó a la tumba, pero el Padre lo sacó de ahí. Entonces veamos que la última palabra no la tiene nadie, la tiene solamente Dios. Bueno, ya me entró Rosarito. Rosario, voy a tener que cortarte por aquí y salirme porque si no queda la grabación en las 2 clases seguidas, así es que tengo que salirme. Nos quedamos entonces con Pablo, ya nos quedaban poquitas para entrar en la 8, pero entramos con el catecismo de la iglesia, que ya habíamos visto anteriormente. Y este tema del pelagianismo que el Papa lo utiliza, y como las 2 herejías actuales en la iglesia de hoy, mire, viene desde el siglo V y con Agustín en el siglo III, ¿verdad? Pero el pelagianismo es algo actual junto con el gnosticismo. Así es que hasta aquí está Pelagio. Bueno, lo vemos la semana entrante, ya no podemos correr más. Así es que feliz fin de semana, listas para abrirnos a toda la fuerza del Espíritu, pidamos esa gracia para estar al servicio del proyecto del Padre. Feliz fin de semana, que la pasen. Igualmente, gracias por todo, igualmente, nos vemos Betsaida. la Cómo próxima me ayudó semana. tu explicación. Gracias, Betsaida. Gracias. A la hora. Gracias, Hilda. Yo las quiero mucho. Igualmente, Susi, que estés bien.